¿Qué tal? Los saludamos nuevamente en Semana Noticias. Recordarán ustedes unas imágenes bastante polémicas, por decirlo de alguna manera, que fueron presentadas a los medios de comunicación el año pasado, donde se veían unos funcionarios de la rama judicial llegando a unas bodegas que estaban instaladas o que estaban guardando el archivo de la rama judicial, de los juzgados, esos cúmulos de expedientes que normalmente vemos en algunas imágenes, pero que estaban siendo organizados en una bodega en las afueras de Bogotá. Pues esta denuncia o estos videos hechos por los mismos funcionarios de la rama indignaron a todo el mundo, por supuesto, porque se estaba arrendando, porque se estaba pagando el arriendo de una bodega para almacenar todo este monumental archivo, esos expedientes judiciales. Pues nosotros nos dimos la tarea de conocer el contexto de lo que realmente estaba ocurriendo, cuál era el desorden, qué era lo que estaba pasando con este archivo de la rama judicial, que pues a la final es lo más importante a la hora de la prestación del servicio de justicia, porque las personas llegan allá y tratan de buscar esos expedientes que a veces por muchos años duran guardados. Resultó que efectivamente la rama judicial, la seccional de la rama judicial en Bogotá, contrató una bodega para almacenar todos estos expedientes, pero también para trasladar los expedientes que estaban en diferentes sitios, en diferentes bodegas, allá arrumándose, llenándose de hongos, y lo llevaron a este sitio. ¿Qué es lo que pasó? Y aquí es donde empieza un anunciado escándalo. ¿Por qué? Porque la persona a la que le contrataron o a la empresa a la que contrataron no le pagaron, o bueno, le hicieron un aporte, un pago por el traslado, una parte de ese traslado. Ese traslado costó al menos 1.000 millones de pesos. Trasladar esas cajas a esa bodega costó al menos 1.000 millones de pesos. Y el arriendo de esas bodegas costaba en promedio mensualmente 250 millones, 260 millones de pesos. Pues que resultó que la seccional de la Judicatura en Bogotá no pagó absolutamente nada de eso. Ya llevan más de un año en esta situación y el contratista no le pagaron absolutamente nada, o una parte se la pagaron, y adicionalmente la dirección seccional de la Judicatura procedió a sancionarlo por unos supuestos incumplimientos. Una sanción que se confirmó por la misma dirección seccional, pero que ahora se conoció que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dejó sin efecto esas sanciones y ordena a la Judicatura en Bogotá pagar los cánones de arriendo de más de un año. Son más de 1.600 millones de pesos que le debe la Judicatura en Bogotá a ese contratista que llevó todo ese archivo. Pero para completar todo el asunto, no están cumpliendo esa decisión de la propia justicia. Es decir, la rama judicial, la seccional de la Judicatura en Bogotá, no está cumpliendo las decisiones de la misma justicia, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Pues justamente estamos hablando con la representación, o nos encontramos hoy con la representación legal de esta empresa para conocer qué es lo que ha ocurrido, cómo arrancó todo esto. Doctor, cuéntenos por favor qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo que a su cliente no le han pagado por la prestación de este servicio. Bueno, muchas gracias, César, por el espacio que nos abres para poder contar a la opinión pública la versión de estos hechos. En efecto, esta polémica que se ha generado frente al traslado y custodia de los archivos de los juzgados de Bogotá comenzó en el año 2022. En el año 2022, la Dirección Seccional Bogotá elabora un proyecto para trasladar todos estos archivos a dos bodegas que cumplieran con las condiciones del Archivo General de la Nación. ¿Por qué? Porque donde estaban ubicados, como tú lo dijiste, se estaban llenando de hongos, mohos y una serie de microbacterias que afectaban la calidad de esa custodia de estos archivos. De forma posterior se trasladan estos archivos y en el traslado ocurrió el escándalo de comienzos del año pasado, donde se ven el arrume de expedientes. Claramente era lógico que se presentara esta situación porque se estaban trasladando alrededor de 250.000 archivos que estaban regados por todo Bogotá. En ese momento, cuando se publicaron las imágenes, estaban en pleno traslado. Meses después se termina de organizar todo este archivo en una bodega que se había contratado específicamente para la custodia de estos archivos.
Y en esa bodega es donde hoy se presenta un problema muy grande para mi cliente, el contratista el contrato de arrendamiento, y es que desde el mes de enero de 2023 a enero de 2024 no se haya pagado un solo canon de arrendamiento. La Dirección Seccional Bogotá adujo en su momento que existían incumplimientos en los requerimientos de la bodega. Con ocasión de ello inició un proceso de incumplimiento hacia marzo de 2023, proceso de incumplimiento que tuvo una decisión en julio de 2023 y la cual se recurrió y fue confirmada en noviembre de 2023. A la par se presenta una demanda contra esas decisiones, contra esas sanciones que puso la Judicatura por presuntos incumplimientos, y en efecto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 11 de diciembre de 2023 confirma que no había lugar al inicio de un proceso sancionatorio porque la Judicatura Seccional Bogotá vulneró el debido proceso de mi cliente. Adicionalmente, le señala de forma expresa que no había lugar tampoco a un inicio de un proceso de incumplimiento porque la misma Judicatura está incumpliendo el contrato de no realizar los pagos que por ley y por contrato tiene que hacer. Ello genera que se decrete una medida cautelar que suspende las decisiones que había tomado la Judicatura para aducir los presuntos incumplimientos y sancionar a mi cliente. O sea, lo que tenemos aquí, como para que todos lo podamos entender, es la Judicatura en Bogotá, o la dirección administrativa de la rama judicial en Bogotá, básicamente la que maneja todo, la plata, el dinero, el billete para los jueces, para la ubicación de los juzgados, para adecuar absolutamente todo en la justicia de la capital del país, contrató esa bodega y no le pagó al contratista. Es decir, está ocupando un espacio, una bodega con más de 250.000 cajas y no está pagando por esa administración o por ese arriendo. Más bien es como si ustedes tuvieran un apartamento, se lo arriendan a una persona y va un año y no le paga nada de arriendo. Pero adicionalmente a que no le paga el arriendo, sí le hacen algunas exigencias. Conocimos que, por ejemplo, le dicen, oiga, nos falta adecuar, necesitamos más estantes, necesitamos que nos mejore estas situaciones. Es así, o sea, es decir, no se paga arriendo y se exige incluso mejoras en esa bodega. Tal cual, César. Como lo acabas tú de explicar, esto se compara con un arriendo de vivienda o de comercio cualquiera. Tú arriendas un local, te entregan el local, lo ocupas y independientemente de las inconformidades que puedas llegar a tener con tu arrendador, tú tienes que pagar el canon. Aquí lo cierto es que la Dirección Seccional Bogotá no ha pagado un solo canon, excepto el primer pago de 78 millones de pesos. A la fecha debe más de 1.600 millones de pesos sin ningún sustento jurídico que soporte esa decisión. Por supuesto. Bueno, y ahora, para meterle una cereza al pastel, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca pues dice, ojo, rama judicial en Bogotá, Dirección Administrativa, se está equivocando, violó el debido proceso. Usted no podía sancionar a ese contratista porque pues, no se había confirmado o no se había probado pues, los incumplimientos que decían que se estaban presentando en ese servicio de arrendamiento. Y paralelo a que se estaba sancionando a ese contratista, la Dirección Seccional de la Judicatura ya estaba contratando por otro lado un servicio parecido pues, pero con sobrecostos. ¿Cómo es este pedazo de la historia, doctor? Ese pedazo es muy interesante por lo siguiente. El contrato que tiene mi cliente actualmente es un contrato por 5 años, es un contrato vigente. ¿Sí? Independientemente de la discusión sobre los incumplimientos, es un contrato por 5 años que se debe cumplir. No obstante, la Judicatura, a la par de que iba armando un proceso de sancionatorio que se le está cayendo, arma un proceso de selección con el cual pretende trasladar los archivos que están en las bodegas que cumplen y que deben estar ahí por 5 años a otra bodega nueva con unos sobrecostos y por un plazo de 6 meses. Aquí llama mucho la atención por qué va a pagar más la Judicatura por la custodia o arriendo de estos archivos y por qué va a hacer contratos por 6 meses cuando tiene vigente un contrato por 5 años. Esos son los cuestionamientos que se hacen frente a ese otro contrato que entendemos
está sobre la marcha. Bueno, y ahora, o sea, no, es difícil entenderlo, pero tienen que creerlo. La justicia, la dirección seccional de la judicatura en Bogotá, no pagó los arriendos, dicen ellos, porque sancionaron a ese contratista. Pues ahora llega el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y le dice, no, ojo, el que está incumpliendo el contrato son ustedes, señores de la judicatura en Bogotá. Se supone que pues, la justicia es la que arranca dando el ejemplo de lo que normalmente a veces conocemos en los casos diariamente, donde las personas se quejan porque les ocuparon sus predios, porque están en esas casas y no les pagan los arriendos y ocupan durante meses. ¿Está cumpliendo o no la judicatura con ese fallo del tribunal? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Gracias, César. Eso es lo más grave que vemos. Como les decíamos, la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca es de 11 de diciembre. Hoy, un mes después de ese fallo, la Dirección Seccional Bogotá no ha cumplido ni ha acatado el fallo. Por el contrario, sorpresivamente nos hemos enterado que va a enviar una comunicación para terminar el contrato sin tener facultades ni contractuales ni legales para esto. Entonces llama mucho la atención que no solamente no cumple el contrato, sino que tampoco cumple las decisiones de la justicia, la misma judicatura. Ahí está, lo está diciendo la representación legal de este contratista que advierte desde hace más de un año no le han pagado el arriendo. La judicatura en Bogotá no le ha pagado el arriendo de una bodega donde tienen más de 250.000 expedientes, o cajas más bien, con esos expedientes de la justicia de Bogotá. No han pagado ese arriendo y no pagaron el traslado. Pero ahora ya estamos enterándonos que incluso se está programando otro contrato en este asunto. ¿Ustedes qué han tenido que hacer, doctor, luego de conocer que no pagan el arriendo, no cumplen las decisiones de la misma justicia, es decir, la judicatura no cumple las decisiones de la propia justicia y ustedes siguen o tienen una bodega ocupada por la judicatura de Bogotá sin que le paguen ese arriendo? ¿Qué les ha tocado hacer ahorita durante todos estos meses? Mire, me parece muy importante que quede muy claro para la opinión pública que a pesar de que no se ha pagado ni un solo canon de arrendamiento, la bodega lleva los 12 meses al servicio de la judicatura, consumiendo internet, consumiendo luz, servicios que se pagan en el contrato de arrendamiento y que los paga mi cliente, es decir, se presta un servicio total. El cliente de su propio peculio ha tenido que soportar estos gastos. ¿Qué se ha hecho? En efecto, se demandó esa decisión arbitraria de no pagar y la justicia nos dio la razón. Con la decisión de la justicia hemos tenido que acudir por vía de tutela. ¿Para qué? Para que un juez de tutela obligue a la judicatura, ojalá, a que cumpla una decisión judicial. También hemos presentado quejas disciplinarias ante el mismo Consejo Seccional para que se investigue por qué los funcionarios se rehúsan a pagar algo que es natural y que es su deber por ley. Bueno, pues ahí tienen ustedes esta información. La judicatura en Bogotá arrienda un espacio, una bodega por 290 millones de pesos, un contrato a 5 años. Simplemente no pagan esos cánones de arriendo, sino que además sancionan al contratista a que él tiene que pagarle a la judicatura, pero ya el tribunal tomó una decisión en un sentido completamente contrario. Es una situación bastante polémica y que seguramente pues, va a dar mucho de qué hablar, además de las sanciones, porque esta situación está demandada. Y de esa demanda pues, se derivaron esas medidas cautelares de las que estamos hablando, donde el Tribunal de Cundinamarca le ordena a la judicatura en Bogotá pagar esos arriendos, suspender esas sanciones en contra del contratista. Pues nosotros estaremos, por supuesto, muy pendientes. Doctor, muchas gracias por estar en Semana. Muchas gracias, César. Muy bien. Y a todos ustedes, a todos los que se conectan, por supuesto, con Semana, le damos también las gracias. No olviden que más información sobre este polémico caso, bueno, lo que se viene con esta situación escandalosa de pagos y no pagos de la Judicatura de Bogotá a los contratistas, de este mal ejemplo que está dando la justicia o la Judicatura de Bogotá, pues los podrá usted leer también en semana.com. A todos ustedes, muchas gracias.